comenzamos este segundo webinar de parentalidad responsable centrado en la niñez, en herramientas prácticas en el trabajo con niños y niñas entre los 3 y los 11 años. Sin más, le damos de nuevo la bienvenida a Abel Saraiva. Les pedimos disculpas por estos inconvenientes y esperamos que definitivamente el webinar sea muy interesante para todos. Bueno, buen día. Espero me escuchen bien. De todos modos, quiero aprovechar de que comencemos y así poder, bueno, desarrollar este webinar en su segunda sesión. Hoy vamos a hablar sobre parentalidad responsable en el marco de las edades comprendidas entre los 3 y los 11 años. De manera, o sea, vamos a tener, a pesar de que el énfasis está en esta edad, que hacer una pequeñísima mención a la etapa previa para poder contextualizar algunos elementos de desarrollo. Sin embargo, quiero recordar justamente que venimos de un modelo en el cual utilizábamos la similitud con o empleábamos como ejemplo que justamente requiere de un plan, de herramientas, de materiales y de un enfoque hacia los obstáculos, retos y frustraciones, que como saben justamente se parece y guarda una estrecha relación con un modelo que es justamente el que se emplea en el contexto de disciplina positiva y ayuda a ver de manera amplia este proceso de la parentalidad responsable, donde podemos decir que el plan son los objetivos a largo plazo, las herramientas, brindar calidez y estructura, los materiales, entender cómo piensan y sienten los niños y niñas, y por supuesto el enfoque hacia los obstáculos, la resolución de problemas. El día de hoy vamos situándonos justamente entre comprender los materiales, es decir, comprender cómo piensan y sienten los niños en etapas definidas y cómo podemos a su vez resolver problemas de estas edades. Fíjense, les voy a pedir, por favor, a todos que busquen una hoja de papel, ¿sí? Busquen una hoja de papel y les pido enciendan las cámaras. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Voy a dejar de... Por favor, avísenme cuando tengan una hoja de papel, ¿sí? Puede ser reciclada, no tiene por qué ser blanca. Ok. Yo les voy a dar una serie de instrucciones y ustedes tienen que seguirlas. Al final van a mostrar a cámara el producto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Están todos listos? Ok. Tomamos, les decía, van a doblar su hoja a la mitad, luego van a doblarla en otra mitad, van a doblar en diagonal, luego de doblar en diagonal van a picar a la mitad, van a rasgar un pedazo, ¿sí? Van a rasgar un pedazo de la hoja y ahora la van a abrir en cámara. A ver, ¿cómo les fue? Terrible. Muestren su hoja. No, muestren su hoja. Es importante. Es lo esencial del ejercicio, ¿ok? Ajá. Sí. Si miran las cámaras por un momento, se van a dar cuenta que el 90%, por no decir más, de los participantes ha hecho algo distinto. Solo veo, de hecho, una persona cuyo resultado se parece al mío. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasó allí? Quisiera darle la palabra a un par de ustedes que puedan reflexionar sobre qué creen que sucedió allí antes de que... Yo creo que fueron varias órdenes muy rápidas. Ajá.
como que no deje pensar. Ok. ¿Qué más? Cada persona resolvió de acuerdo a lo que entiende, por ejemplo, por picar, cada uno resolvió como lo entiende mejor. Sí. Veo Nelson también que levantó la mano. Nelson. Mais je trouve que tel que vous l'aviez demandé, je visitais Yo seguí las instrucciones así como las entendí en rapport avec ce qu'il a fait, tel que vous y, avez demandé d'abord de y esto, digamos, es el resultado obtenido. Y todos hemos hecho lo mismo, pero el resultado es distinto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de una psicología diferencial en la que cada uno tiene su propio potencial y cada uno interpreta a su manera. Entonces, hoy usted nos ha dicho que hablaríamos de niños de edad entre 3 y 11 años. Y entonces, esto es lo que yo quería entender. ¿Qué estamos estudiando ahora? Esas diferencias individuales. Es esta, digamos, Sí. mi inquietud en este momento, entender exactamente de qué estamos hablando. Muy bien. Bueno, fíjense, la semana pasada, parte de lo que quería compartir con ustedes justo tiene que ver con que la semana pasada hablábamos de calidad y estructura. Ok. Ambos procesos tienen que ver respectivamente con brindar seguridad e información. Cuando hablamos de información, parece que si damos la misma instrucción, todo el mundo debería llegar a la misma conclusión. Y vean acá, siendo adultos, sensibilizados con el tema de niñez, no pudimos llegar a al mismo resultado. Y muchas veces queremos con los niños que todos lleguen al mismo resultado siguiendo las mismas instrucciones, dejando de lado las diferencias individuales, sus procesos de desarrollo y lo que les lleva a entender. Todo esto sin siquiera mencionar cómo nosotros podemos dar mejores instrucciones y cómo podemos hacerlo mejor como adultos. Alguien decía, diste la... Y claro, justo parte de este ejercicio que pueden repetir y van a ver que el resultado siempre tiene que ver con lo que muchas veces sucede en las aulas de clase. Damos instrucciones muy rápido, pensando que todos las van a entender de la misma manera y luego no nos explicamos por qué suceden las diferencias. Hoy vamos a ver, además, en función de las etapas del desarrollo, cómo abordar algunas de estas diferencias. Voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos justamente continuar. Importante plantear como punto previo de la primera infancia justamente la importancia que tiene el tema del apego, ¿ok? Ese apego, ese vínculo temprano que se establece sobre todo entre el niño y sus cuidadores en las primeras etapas del desarrollo va a ser fundamental para la promoción justamente de este desarrollo saludable de los niños. Para que vean, la secuencia va de la siguiente forma. Cuando el niño se siente físicamente seguro, se permite explorar y luego entonces se produce un desarrollo saludable del cerebro. Si no brindamos seguridad a los niños, no van a explorar suficientemente bien y por supuesto que las conexiones que harán a nivel de su cerebro serán mucho más deficientes. Ahora bien, de la misma manera, la seguridad emocional permite que los niños desarrollen interacciones sociales positivas y por supuesto tengan un desarrollo emocional saludable. Por lo tanto, es fundamental esta base segura, cómo ayudar a que los niños puedan sentir seguridad y cómo esta seguridad a su vez influye en todos los demás procesos del desarrollo. Durante la primera infancia hay dos temas fundamentales a trabajar: apego y confianza. Es determinante porque sobre la base de estos dos pilares se estará construyendo todo el edificio del desarrollo que se produce a lo largo
de la vida de niños y niñas. Seguidamente, es determinante poder trabajar en términos de la comunicación respetuosa tan pronto el niño comienza a hablar. Me he detenido acá porque si bien vamos a estar hablando del preescolar hasta la pubertad, es fundamental entender que sin apego, confianza y comunicación respetuosa será difícil alcanzar los siguientes objetivos del desarrollo. No obstante, si nos damos cuenta que un niño puede presentar debilidades o puede presentar dificultades en estos pilares del desarrollo previos, como el apego, la confianza y la comunicación respetuosa, es fundamental poder trabajar en ellos. No obstante, acá tenemos una referencia que corresponde con la edad a fin de que podamos orientarnos. Muy bien. Entre el primer y el segundo año de vida, que es el paso previo a la etapa que nos ocupa, los niños quieren ser más independientes, se mueven mucho, les encanta aprender cosas, sobre todo cosas nuevas, les gusta explorar, todo lo quieren ver, tocar, probar. Pudiéramos decir que el niño se comporta como un científico, aprende por medio de experimentar o con las sensaciones y movimientos. ¿Qué está sucediendo en su cerebro en ese momento? Bueno, en el cerebro de un niño de 1 año encontramos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas van a ser determinantes para establecer conexiones en el cerebro. ¿Qué sucede? Que cada neurona o cada célula cerebral puede conectarse aproximadamente con otras 1.000, de forma tal que el potencial del cerebro de los niños para esta etapa es prácticamente ilimitado. Cuando un niño explora, toca, saborea, deja caer algo, tira, salta, se forman estas conexiones a partir de la experiencia, y esta experiencia será determinante, que justamente cuando un niño no explora o cuando un niño no puede tener esa oportunidad, va a encontrar un potencial mucho más bajo a lo largo de su curso vital. Es decir, que un niño que no explora tiene un horizonte mucho más limitado de posibilidades, mientras que un niño que explora es un niño que expande su mundo y que por supuesto va a contar con límites mucho más amplios que le permitirán desempeñarse en la vida de forma mucho más fluida. En ese sentido, si el niño puede explorar, formará muchas conexiones y el aprendizaje va a quedar vinculado a sentimientos de alegría, de protección, los cuales van a ser extremadamente útiles de cara a su formación. Ahora, ya nosotros ubicados justamente, que es en este primer bloque de 3 a 5 años, los niños hacen muchísimas preguntas. Esta es una de las características fundamentales. En esta etapa les encanta ayudar. Todavía experimentan, necesitan probar por sí mismos las cosas. Y en ese sentido, también hay una fuerte presencia de todo lo que tiene que ver con imaginación, juegos, temores, porque en este punto la frontera entre la imaginación y la realidad es extremadamente frágil. No es sino a partir de este momento que los niños van a estar aprendiendo sobre sus emociones. Quiero decir 2 cosas acá. Esta es una etapa en la que muchos padres utilizan amenazas en relación a figuras imaginarias como una manera de corregir la conducta del niño. En Latinoamérica es común escuchar: te va a llevar el policía, te vamos a llevar donde el doctor, o va a venir un monstruo, o va a venir alguien y te va a castigar si te portas mal. Cuando se dicen este tipo de cosas que para los adultos aluden evidentemente a una broma o aluden a una situación irreal, hay que destacar que para los niños en esta etapa esto no es irreal. En esta etapa, para el niño, todos estos elementos de fantasía constituyen aspectos que pueden ser genuinamente aterradores, porque la diferencia
entre realidad y fantasía es muy corta. A partir de esta edad es que los niños aprenden sobre sus emociones. A ver, desde que nacen empiezan a experimentarlas, pero no es sino a partir de este momento que el niño empieza a poderle dar nombre a lo que siente. De manera que cuando los padres esperan que el niño de 3 años tenga empatía y se ponga en sus zapatos, se encuentra con una gran pared de frustración. Y no es que el niño no lo quiera hacer, es que no puede hacerlo hasta este punto, porque la conexión entre el cerebro pensante y el sistema límbico comienza a formarse en este momento. De manera que ese vínculo pensamiento y sentimiento es algo que está comenzando a desarrollarse a partir de este punto. Ahora, comportamientos típicos en esta edad se distraen fácilmente porque además justamente hay toda una apertura del cerebro, una apertura que apunta en la dirección de probar y explorar todo cuanto sea posible. Se interesan en todo, quieren ser independientes, experimentan dificultades para hacer transiciones de una actividad a otra. Por ejemplo, cuando se le dice al niño que vamos a ir a darle un baño, el niño se niega, llora, se queja, y cuando está bañándose y se le dice vamos a salir del baño, el niño llora, se queja nuevamente porque no quiere salir del baño. Lo que nos puede parecer muy poco importante, para ellos es sumamente importante. El color de una camisa, cómo se les corta una fruta, por ejemplo, salir de casa sin un juguete que es importante para ellos, pueden ser algunos elementos que detonen respuestas emocionales muy intensas. Ahora, ¿qué está sucediendo? Por supuesto, en el cerebro, cada vez que aprendemos, se forman nuevas conexiones. Y fíjense, acá hay una muestra de cómo sería un tejido neuronal al momento del nacimiento y cómo es el tejido neuronal en etapa preescolar. Se dan procesos como este. Una niña oye un avión, se asusta por el sonido, pero si el padre la sostiene y le habla de modo tranquilizador, entonces se genera una conexión positiva que genera una interpretación distinta de ese estímulo. Hacer entonces una vía neuronal es como abrir un camino en la selva. Cuando lo transitamos a diario, se va marcando y nos permite circular. Mientras más usamos esta vía, más fácil será de seguirla. Pero si dejamos de emplearla, rápidamente la selva devora este camino que hemos abierto. Entonces, cuando el niño aprende algo y lo realiza de manera reiterada, se fortalece y va a ser más fácil poder poner en práctica estas habilidades para el futuro. Dicho de otra manera, estas conexiones neuronales hacen más fácil recordar, aplicar y conectar con nueva información. Miren, yo quiero ponerles un ejemplo. A ver, ¿qué interpretarían ustedes? ¿Sí? Imaginemos que estamos en la casa y estamos cocinando. Y mientras estamos cocinando, hay en casa un niño, pensemos que puede ser nuestro hijo, y si no tenemos hijos, puede ser un sobrino, quien nos pide que quiere cocinar. Él también quiere cocinar. Estamos hablando de un niño que tiene 4 años. Quiere cocinar y nosotros, bueno, estamos utilizando cuchillos, estamos utilizando una serie de implementos con los que nos preocupa que el niño se pueda lastimar. Como no estamos atendiendo de inmediato su petición, el niño llora intensamente. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer siguiendo la secuencia de disciplina positiva y de parentalidad responsable para abordar esta situación? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué harían ustedes para solventar este evento? Yo le daría un cuchillo de plástico que no sea tan dañino y pues que pudiera participar. O le pondría a que coopere en otras cosas que no sea necesario utilizar el cuchillo. Darle participación. Ok. ¿Alguien más?
Sería darle participación en algo que no incluya un cuchillo. Ok. Sí. Fíjense que hay un elemento muy importante. Si nosotros, y hagamos el ejercicio como lo conversábamos la semana pasada, si tenemos un problema y el problema es que el niño demanda atención en un momento donde nosotros estamos realizando otras tareas, el primer paso es entender cómo piensa y siente un niño de esa edad, de forma tal que nos damos cuenta que un niño de esa edad quiere participar, necesita explorar y quiere colaborar. ¿Cómo podemos nosotros realizar esto? Bueno, en primera instancia, justamente la calidez está orientada a cómo conectamos con la necesidad que el niño tiene y lo validamos, reconociendo y sobre todo incluso celebrando su deseo de ayudar y tomando en cuenta su necesidad. A partir de allí, nosotros podemos incorporarle y darle algunas pautas de comportamiento. Por supuesto, no podemos darle un cuchillo filoso a un niño de 4 años, pero incluso pudiéramos ubicar un cuchillo de juguete o darle algún, por ejemplo, algún elemento. Voy a utilizar un ejemplo de Venezuela, pero que aplicaría igual en otros contextos. Si ustedes estuvieran haciendo pan, en este caso para un venezolano sería arepa, pero si ustedes estuvieran haciendo pan y el niño quiere hacer pan también, pudieran darle una bolita de masa. El niño va a participar, va a sentir que está contribuyendo al proceso de la elaboración del alimento, a pesar de que no nos esté solventando la necesidad que tenemos de terminar de cocinar. Muchos padres entienden que como el niño no sabe cocinar y no los puede ayudar en ese momento, es mejor que se mantenga lejos. Respetando, por supuesto, la necesidad de protección, no tendríamos a un niño cerca de un horno caliente o cerca de algún entorno donde pueda lastimarse. Podemos integrarlo y justamente validando sus emociones, resolviendo un problema luego juntos, dándole pautas claras de comportamiento para responder a nuestros objetivos a largo plazo, que por ejemplo pudieran incluir la autonomía, la independencia y la participación. En ese sentido, una acción muy sencilla, hecha de forma consciente, nos permite responder a eso que queremos, porque más adelante los adultos vamos a esperar que ese niño, cuando sea un adolescente y un adulto, sea colaborador, sea autónomo, sea independiente, pero esa independencia, esa autonomía y ese sentido también de colaboración es algo que se construye desde etapas tan tempranas como esta. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Creo que es importante entender que la seguridad corresponde en cierta medida a una suerte de alimento para el cerebro. El vínculo, y lo podemos ver en las escuelas, lo podemos ver en múltiples espacios, conecta y hace que los niños deseen aprender, que los niños deseen conocer de su mundo, y al explorar, pues por supuesto sabemos que van a generar conexiones muy fuertes. Las relaciones entonces sólidas y afectuosas van a promover conexiones saludables entre el cerebro emocional y justamente el cerebro pensante. Para nosotros poder hablar, cantar, jugar, leer, nuestras células cerebrales se van a conectar y van a crear vías. En esta etapa, fíjense que hay 2 temas clave. Resolver conflictos de manera no violenta y promover la independencia. Habilidades claves porque coincide esta etapa con el inicio del preescolar, con el inicio de la transición entre el hogar y la escuela. Es decir, que habrá para este niño el contacto con otros adultos significativos que ya no son del núcleo familiar, pero además habrá una interacción con otros niños que también ejercen ese rol en casa probablemente central. Freud se refería al bebé, al niño en estas etapas como su majestad el bebé. Para muchos niños, y sobre todo cuando son hijos únicos o son hijos en hogares donde sus padres pues les han deseado o
o están contentos de tenerle. Buena parte de la rutina de la familia puede girar en torno al niño, y cuando el niño llega a la actividad preescolar, se va a encontrar con que hay otros ejes. Yo utilizo el ejemplo al decir que un niño en casa es como un pequeño jefe de Estado, y que cuando va al preescolar es como una cumbre del G20. Entonces, se encuentra con otros jefes de Estado que también quieren tomar decisiones, y que por supuesto estas decisiones estratégicas muy importantes van a tener que ver con asuntos como compartir juguetes. ¿Y qué ocurre cuando niños que están acostumbrados a ser el eje en sus hogares coinciden? Pueden tener diferencias y van a resolver conflictos de las maneras en que puedan, a veces a mordiscos, a veces con empujones, con pellizcos o con otro tipo de conductas que generan preocupación en los adultos. Parte del desafío de esta etapa es enseñar a los niños a resolver los conflictos de manera no violenta. Quiero hacer la salvedad de que no en todos los contextos los niños son el centro de la dinámica familiar. Hay otros escenarios en los que más bien los niños, por situaciones de negligencia o por incluso contextos culturales, pueden no ser el centro de las decisiones de la familia, y más bien requerimos hacer esfuerzos para que las familias puedan prestar suficiente atención. En cualquier caso, los niños en edades de 3 a 5 años requieren del apoyo de los adultos para aprender a resolver los conflictos de manera no violenta. También para promover e incentivar la independencia que les llevará justamente en su ingreso al preescolar a lograr 2 procesos adicionales. Uno, el de búsqueda de información, es decir, estimular permanentemente para que los niños puedan desear nuevos aprendizajes. Cuando el niño logra ver en el aprendizaje una experiencia de placer, una experiencia gratificante, entonces el niño va a desarrollar un gusto y una relación distinta con la escuela. Y por otro lado, a partir de este momento es sumamente importante trabajar el respeto por los sentimientos del otro, cómo comprender cómo puede sentirse el otro, y esto parte necesariamente por la identificación de las propias emociones. Muy bien, ahora nosotros vamos a entrar a considerar el siguiente grupo etario de gran importancia, que es el periodo entre los 5 y los 9 años. Durante este tiempo se produce para la mayoría de los niños en el mundo el ingreso formal a la escuela, el inicio de la lectoescritura. Y acá vamos a ver la incidencia de aspectos claves como son el temperamento, la formación de vínculos de amistad y, por supuesto, el manejo de algunos conflictos propios de esta etapa. Creo que es importante, y sobre todo en aras de que luego podamos tener un proceso más fluido, que aprovechemos en este instante de hacer la pausa para nuestros intérpretes, y que podamos luego de esta pausa retomar a fin de ver las 7 dimensiones que tiene el temperamento, y posteriormente hacer una introducción en lo que es la pubertad para cubrir este bloque o etapa del desarrollo. Y bueno, ya estemos preparados entonces para continuar con las dimensiones del temperamento. Muy importante tema que nos va a ser súper útil para poder entender mejor este momento del desarrollo. Vale la pena decir que el temperamento justamente tiene que ver con una serie de características sobre la personalidad que apuntan en rasgos que nos van a permitir identificar desafíos y oportunidades. Por lo general, cuando miramos el comportamiento de un niño, nos centramos en aquella parte del comportamiento con la que no nos sentimos a gusto, mientras que cuando vemos el temperamento nos va a ayudar a situar detrás de cada una de sus dimensiones aspectos que pueden ser fortalezas y que pueden representar a su vez también desafíos. Vamos con la primera. La primera dimensión es el nivel de actividad. Y pueden hacer este ejercicio ustedes mismos. El nivel de actividad
se basa justamente en esta necesidad de estar en movimiento. Un niño con un bajo nivel de actividad puede permanecer sentado por largos periodos de tiempo, mientras que un niño que tiene un nivel de actividad alto siempre está en movimiento. Lo que yo les recomiendo en este punto es que puedan ir pensando cómo es su temperamento en cada una de estas dimensiones y pudieran escoger algún niño que puede ser su hijo, puede ser un estudiante o alguien a quien conozcan y hacer el ejercicio de tratar de ver cómo es el temperamento de esta otra persona y luego vamos a tener la oportunidad de pensar cómo son las coincidencias y las diferencias. Un nivel de actividad alto, ¿qué beneficios creen que le puede aportar a un niño? Me interesa leerlos por el chat. Igual podemos ir haciendo con cada uno de los componentes. ¿Qué beneficio puede tener para un niño tener un nivel de actividad alto? De la misma manera que cuál pudiera ser un beneficio de un nivel de actividad bajo. Mientras ustedes van aportándonos ideas, yo aprovecho y les voy contando. Por ejemplo, un niño con un nivel de actividad bajo es un niño que tiene atender a cierto tipo de actividades, como puede ser, por ejemplo, la jornada escolar, una conferencia, un concierto, es decir, puede estar en una disposición que le permita escuchar de forma más atenta. Mientras que un niño con un nivel de actividad alto tiene como oportunidad la posibilidad de explorar y potenciar su capacidad física, entre otras. Un desafío de un nivel de actividad alto es justamente cómo poder regularse en circunstancias que requieren permanecer tranquilos, mientras que para un niño con un nivel de actividad bajo, el desafío puede ser afrontar situaciones donde exista un requerimiento de actividad física. Luego vamos a encontrar la regularidad. La regularidad tiene que ver justamente con qué consistencia necesitamos satisfacer cierto tipo de necesidades. Por ejemplo, si nos da hambre y sueño a las mismas horas o si tenemos patrones que pueden ser más irregulares o que fluctúan. Por ejemplo, un nivel de regularidad alto es el tipo de persona que le da hambre y sueño a la misma hora todos los días. Cuando digo hambre y sueño, no tiene por qué ser en simultáneo. Hambre, sueño o cualquier otra necesidad fisiológica que requiera ser satisfecha. Este, por ejemplo, sería mi caso. Yo soy una persona que suele tener hambre y sueño a las mismas horas, mientras que hay otro tipo de personas cuyo nivel de regularidad es bajo y esto también genera que puedan tener sueño a distintas horas del día o puedan tener hambre u apetito también en momentos fluctuantes. A ver, una ventaja que está detrás, sí, de un nivel de regularidad alto, de prever, de anticipar ciertas necesidades para poder garantizar que queden satisfechas. De un nivel de regularidad bajo es la posibilidad de funcionar de manera flexible, adaptándose a los requerimientos del día a día. No obstante, justamente apunta en la dirección de que hay riesgo de que puedas descuidar la satisfacción de algunas necesidades, que justo por esta fluctuación no logres comer, dormir bien, ocurrir, que no se adapte el tiempo en el que a mí me da hambre o sueño con mi rutina. Ok, cuando hablamos de un nivel de regularidad alto, un desafío justamente puede ser la rigidez. Si siempre tengo hambre o sueño a la misma hora, parte de la dificultad que voy a tener es que de pronto si no se satisfacen las necesidades en mis tiempos, puedo experimentar malestar. Por otro lado,
Cuando hablamos de respuesta ante nuevas situaciones, un nivel alto es el tipo de persona que disfruta de conocer a otros, visitar nuevos lugares, probar cosas nuevas, está abierto a la experiencia de nuevos momentos, mientras que un nivel bajo implica rehuir, rechazar personas nuevas, lugares nuevos o experiencias desconocidas. La ventaja de una persona con un nivel bajo de respuesta a nuevas situaciones es que puede ser más prudente, puede medir mejor los riesgos de eventos novedosos, mientras que la ventaja de una persona con nivel alto de respuesta a nuevas situaciones es alguien con la capacidad de experimentar, conocer y vincular con nuevos procesos. Desventajas de un nivel alto es que una persona que tiene una apertura mayor a nuevas experiencias también adquiere y asume nuevos riesgos que pueden pasar factura. Mientras que cuando el nivel es bajo, una persona con un nivel bajo de respuesta a nuevas situaciones, si se queda solamente con lo que conoce, puede perder oportunidades, puede perder experiencias de vida que pudieran resultar de crecimiento de beneficio. Cuando miramos, por ejemplo, la adaptabilidad, tendríamos que pensar que un nivel alto tiene que ver con las personas que se adaptan rápidamente a cambios de rutina o de entorno, mientras que un nivel bajo, personas a las que les toma tiempo adaptarse a estos cambios. Para diferenciarlo de la respuesta a nuevas situaciones, la respuesta a nuevas situaciones tiene que ver con estímulos, personas, lugares, alimentos incluso, mientras que la adaptabilidad tiene que ver sobre todo con rutinas. Tiene que ver con qué tanto nos toma tiempo incorporar un cambio en nuestro día a día. Si, por ejemplo, en las mañanas nosotros todos los días nos levantamos, tomamos café, nos dedicamos un momento para meditar y después salimos, ¿cuál sería nuestra capacidad de hacer un cambio si un día lo requiere? Hay personas para quienes la rutina es indispensable y si le alteras la rutina en un punto del día, el resto del día encuentran dificultad para regular sus emociones. Ventajas de alguien con un nivel alto de adaptabilidad es que puede ser flexible y responder a las necesidades cambiantes del entorno, mientras que para un nivel bajo es una persona que puede ser consistente en sus hábitos y esto puede contribuir a garantizar satisfacer necesidades. Desventaja. Bueno, una persona con un nivel de adaptabilidad bajo es una persona que puede tornarse rígida y que puede experimentar malestar ante ambientes o entornos cambiantes, mientras que una persona con un nivel de adaptabilidad alto es alguien que corre el riesgo de ser inconstante o corre el riesgo de dejar cosas no satisfechas, producto justamente de los cambios que se producen permanentemente en su entorno. Veámoslo en una imagen. Una persona con un nivel alto de adaptación después de llegar a un lugar muy frío, ya está jugando con la nieve y disfrutando del entorno, mientras que alguien que, por ejemplo, tiene un nivel de adaptación más bajo, todavía le toma mucho más tiempo poder asimilar esta rutina o este cambio sin padecerlo. Luego llegamos al quinto elemento, que además es uno de los que mayor dificultad genera en el contexto de la educación, el nivel de distracción. Un nivel de distracción alto está presente en personas que se fijan en todo y su atención se desvía a menudo. Un nivel de distracción bajo, personas que pueden concentrarse por largos periodos de tiempo. La ventaja de alguien que tiene un nivel de distracción bajo es que se puede concentrar y presta atención a los detalles, mientras que la ventaja para un nivel de distracción alto, muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál puede ser la ventaja? Incluso cada día se habla más de déficit de atención, entre otras condiciones similares. Pero una persona con un nivel de distracción alto es alguien que puede funcionar a través de actividades multitarea, prestar atención a diversos estímulos y tener respuestas más rápidas en ese tipo de contexto. Ahora, desventaja.
para alguien con un nivel de distracción alto, poder, por supuesto, culminar las actividades o poner atención al detalle, mientras que una desventaja de un nivel de distracción bajo, es decir, alguien que se concentra mucho, es poder responder a los elementos o demandas emergentes del entorno. Cuando hablamos de persistencia, que es la sexta dimensión, nos referimos en un nivel alto a personas que siguen las actividades hasta culminarlas. Es el tipo de persona que cuando comienza a ver una película o leer un libro, lo lleva hasta el final, aun si no le gustó. Mientras que cuando el nivel de persistencia es bajo, es una persona que pierde interés en una actividad fácilmente. Típica persona que está frente al televisor y cambia una y otra vez de canal. Esto es sumamente común. Vamos a ver la séptima y última dimensión del temperamento. Tiene que ver en el nivel alto con personas que tiene que ver justo con la intensidad. Disculpen que no se los había mencionado. Son personas que demuestran tristeza, rabia o cualquier emoción de forma tal que podemos verlo con claridad. Una persona con un nivel bajo de intensidad no demuestra cambios en sus emociones. Entonces nos cuesta diferenciar si esa persona está alegre, si está triste, si está rabiosa, y qué sucede con ella. Ventaja para una persona con estas características es que puede mantener la neutralidad en momentos decisivos. Les pongo un ejemplo, un juez, una persona que no deba por su trabajo mostrar parcialidad, puede aprovechar de manera importante un nivel bajo de intensidad. Mientras que una ventaja de un nivel alto de intensidad es que facilita que otras personas puedan orientarse en relación a cómo comportarse frente a este. Por otro lado, una desventaja de un nivel alto podría ser que atropellemos las emociones de otros, porque solamente estemos centrados en las nuestras, mientras que en un nivel bajo, una desventaja podría ser experimentar un malestar emocional o algún tipo de carga afectiva importante sin que otras personas puedan darse cuenta. A ver, ¿por qué es importante que hablemos de este tema? ¿Por qué es fundamental reconocer las dimensiones del temperamento? Porque no será nunca lo mismo decir que un niño es muy distraído o que un niño es molesto o que un niño no se sabe controlar, a poder decir que es un niño que de pronto tiene un nivel de distracción alto, pero que además de reconocer cuál es el problema, nos permite entender que detrás de esas características hay un potencial. Detrás de un niño que no se adapta con facilidad a la rutina escolar, puede haber un niño con una enorme capacidad para aproximarse a situaciones novedosas. Detrás de un niño que nos parece intranquilo, probablemente hay un nivel de actividad alto que le proporcione energía y potencial para las actividades deportivas. Les propongo que hagamos un ejercicio. Imaginen que un niño de 7 años, al iniciar las clases, se para de forma persistente en su asiento, de su asiento. Usted intenta pedirle que vuelva a su lugar, pero este niño insiste en pararse y cuando usted se acerca al lugar de otro niño para responder a una pregunta, el primero sale corriendo del salón. Si nos vemos ante esta situación, les pido que hagamos el ejercicio de cómo resolver el problema. Recuerden que partimos de la resolución de un problema, de entender cómo piensen y sienten los niños a una determinada edad, cómo brindamos calidez y estructura para responder a objetivos a largo plazo. Vamos a orientar este proceso con algunas preguntas que pueden facilitarnos un poco el camino. ¿Cuál sería el problema? En esta situación que yo les leí, ¿quién se atreve a identificar cuál fue el problema? A ver, alguien que se atreva a decir, ¿cuál cree que es el problema en este caso? Que tenemos Ajá. un niño que es inquieto, que no se puede mantener sentado en su asiento. Ok. Muy hiperactivo, un niño muy hiperactivo. Tiene un nivel de actividad alto.
Ajá. movimiento. Qué bueno moverse. qué bueno que ya hay alguien que que ha incorporado esta mirada sobre el temperamento. Ujú. Ajá. A ver, fíjense en la situación que tenemos, el problema que tenemos que evitar, la tentación de calificar el niño. Porque cuando calificamos al niño estamos utilizando un juicio de valor y es lo que hacen la mayoría de los profesores en el día a día. Cuando identificamos primero el problema, es que el niño se para persistentemente y que, de hecho, incluso siente la necesidad de salir del salón. Ahora, ese es el problema. No sabemos por qué y estamos evitando en este punto darle un juicio. Yo les preguntaría a ustedes ahora, ¿por qué un niño de 7 años podría sentir la necesidad de pararse persistentemente del salón, incluso salir corriendo? ¿Qué razones se les ocurre para explicar este comportamiento? Podría ser que algo le está dando curiosidad en la parte de afuera del salón. Ok, ¿qué más? Posiblemente se encuentra en un nivel alto dentro de las dimensiones del temperamento. Ajá, ok. A ver, ¿qué más se nos ocurre? Ya veo que vamos incorporando las herramientas. Es muy curioso y quiere aprender, quiere estar en todo. No puede Ok, estarse quieto. Ujú. ok. Fíjense, hay un elemento acá que podemos integrar y yo vincularía dos cosas. Por un lado, entender justamente dos dimensiones del temperamento que pudieran ser claves acá. Incluso me atrevo a mencionar una tercera. La primera ya la dijeron. Es posible que este niño tenga un nivel de actividad alto y que permanecer por largos periodos de tiempo sentado le represente un enorme desafío. En segundo lugar, ¿cómo creen que será el nivel de distracción de este niño? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Ok, alto, ¿verdad? Parece que tiene una necesidad de explorar, de ubicar otro tipo de cosas. Entonces, incluso me atrevería a decir, si esta situación se produce al inicio de un año escolar, que probablemente estemos frente a lo mejor incluso un problema de rutina, ¿no? El niño no se ha adaptado por completo a la rutina de la escuela. Entonces pudiéramos hablar de repente de un nivel bajo de adaptabilidad. Ok, ahora bien, tenemos 3 dimensiones del temperamento. Ya Tiene hemos, un sí, nivel de persistencia bajo. también, Pierde también. el interés Ujú. rápidamente, podría ser. Sí, es posible también. Ahora, hagamos el ejercicio más difícil. Pensemos, si el niño tiene estas características de temperamento, ya sabemos cuáles son las dificultades. ¿Cuáles serían las oportunidades, por ejemplo, que tendríamos, qué cosas podríamos hacer a partir del potencial de un niño con un nivel, por ejemplo, de actividad alto? A ver, un ejemplo, a alguien que se le ocurre, que pudiéramos aprovechar de ese potencial. Pues mirar el recurso que tiene su actividad y asignarle cosas que puedan apoyar al grupo, por ejemplo. Ok, maravilloso. A ver, si usted, yo les voy a compartir un ejemplo. En mi época, si yo hubiese salido del salón sin pedir permiso a la maestra, probablemente me hubiesen castigado. Pero ¿qué pasaría si nosotros hablamos con el niño y entendemos su necesidad de movimiento y antes, por ejemplo, de una actividad que requiera mayor nivel de concentración, le permitimos al niño salir del salón y de pronto dar 2 vueltas alrededor del patio de la escuela? Fíjense que el niño incluso, en el ejemplo mencionamos la necesidad que tiene de salir corriendo, o sea, sale de la puerta del salón. ¿Qué pasa si nosotros incorporamos esta necesidad como parte de la estrategia para lograr lo que ahora vamos a ver más adelante como calidez y estructura? Ok, ya reconocemos que la actividad, hay un potencial en la actividad física. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un niño o cómo pudiéramos aprovechar un nivel alto de distracción? A ver, ¿a quién se le ocurre? Podríamos
pensar en actividades que puedan ayudar, porque es un niño que puede hacer multitareas. Entonces, pensar en una actividad que aporte al conjunto y que él se sienta parte de. Sin duda. A ver, incluso, ¿cómo podemos aprovechar entendiendo que el niño va a disfrutar distintos estímulos? De pronto, ¿cómo lo usamos a nuestro favor? Pudiéramos en algún momento utilizar música, utilizar colores, utilizar imágenes, utilizar otros recursos que ayuden al niño a partir de distintos estímulos, focalizar su atención. ¿Alguien tiene una idea adicional con el tema de la distracción que pudiéramos utilizar? Sí, de pronto utilizar una economía de fichas como unas ganancias de cuando él logre algunos espacios de mayor concentración, poder utilizar unas caritas felices, unos premios muy cualitativos. Sí, ese pudiera ser un recurso valioso. Otro elemento que habíamos hablado, por ejemplo, podía ser, y lo mencionaron, el nivel de persistencia. Si el nivel de persistencia es bajo, probablemente tengamos que aprovechar justamente esa capacidad de cambio, introduciendo en actividades que requieren mayor nivel de concentración, pequeñas variaciones, pequeñas transiciones que nos acerquen progresivamente a que el niño pueda culminar las actividades. Y allí también pudiéramos utilizar este recurso que tú nos mencionas, donde reforcemos, donde validemos, donde reconozcamos cuando el niño logra terminar actividades. Pero ¿qué sucede? Que es probable que para un niño, por ejemplo, con un nivel de persistencia bajo, nosotros debamos emplear, por ejemplo, actividades más cortas, y en la medida en que va fortaleciendo su capacidad para resolver estas actividades más cortas, podemos lograr que llegue a las más largas. Cuidado con un elemento, y es no solo quedarnos con lo que el niño en déficit puede tener dificultad, también es ver cómo aprovechamos esas capacidades que tiene dentro de la dinámica escolar. Digamos que es importante también hacer connotación de los recursos, de hacerle visualizar que esa estructura de su carácter, que nosotros la estamos conociendo, es positiva, porque si no podemos caer en la rotulación y en verlo y connotarlo como el problemático. Entonces, ¿cómo destacar ese recurso que también va de la mano de la economía de fichas? Creo que es valioso, sobre todo lo que nos planteas en términos de reconocer también las distintas potencialidades y las distintas características dentro de la dinámica escolar. O sea, como por ejemplo esa habilidad o esa dificultad, por ejemplo, que pudiera presentarse en un momento para culminar un tipo de actividades, le permite, por ejemplo, en otro tipo de situaciones donde se requiere una respuesta más rápida, donde requiere poder pasar de una etapa a otra, lograr estos objetivos. Entonces, creo que uno de los grandes retos de los docentes es poder visibilizar esto. Ahora, fíjense que ya hemos visto cuál es el problema, hemos entendido algunas de estas razones, y cuando incorporamos estos elementos, logramos responder a estos dos ítems adicionales. ¿Cuáles serían nuestros objetivos a largo plazo? Pensemos en objetivos amplios, como pudiera ser que el niño sea autónomo, que aprenda al máximo, que definitivamente pueda lograr un proceso de aprendizaje fluidos, que sea respetuoso, que sea empático. Bueno, en la medida en que... ¿Sí? Que tenga también como que pueda introyectar rutinas y horarios. También y obtener espacios de autorregulación a través de las herramientas y lo que le vamos a ayudar. Sí, esos son objetivos a largo plazo que son válidos. Y a ver, si nos detenemos un momento, fíjense que cuando hemos pensado en estrategias para cada una de las dimensiones del temperamento o que las puedan integrar, son formas en las que estamos dando calidez y estructura. ¿En qué sentido? Calidez cuando estamos tomando en cuenta cómo piensa, siente y qué necesita ese niño, le hacemos sentir considerado, reconocemos su valor, le damos seguridad. Ahora, la estructura
En este caso pasa por dos dimensiones. Es muy importante que con un niño que tiene características particulares, bueno, todos los niños tienen características particulares, pero en el caso específico de este, cómo nosotros podemos adaptar nuestra forma de dar información a las características que posee. De pronto puede ser información en bloques más cortos, información que pueda ser lo más precisa posible, validar con el niño que ha entendido las instrucciones que hemos dado. Pero sobre todo me gustaría destacar en la estructura la capacidad de resolver problemas juntos, cuando nos conectamos con el niño y somos capaces, a pesar de las dificultades que puedan estar sucediendo, de enfrentar estos desafíos y que el niño pueda reconocer en el maestro un aliado clave para abordar las situaciones que está viviendo. Esto nos lleva justamente al pilar que corresponde en esta etapa justamente, y es promover la confianza en sí mismo. Cómo ayudamos a que el niño descubra y desarrolle sus habilidades y efectivamente pueda lograr tener esa confianza que le permita encarar lo que más adelante será el inicio de la pubertad y la adolescencia. A ver, me voy a detener muy brevemente en la pubertad para poder, para dejar además en claro que este es una etapa que iniciamos en este punto, pero que se va a extender a lo largo de la adolescencia. Y en la sesión de adolescencia vamos a poder retomar un componente que hoy creo que no va a ser posible y que creo que tiene gran importancia. A ver, a partir de los 10 años se producen cambios físicos y hormonales, cambios de humor, o sea, es decir, hay una manera distinta de vivir y experimentar las emociones. Hay una necesidad creciente de pasar tiempo con los compañeros. Esto produce vínculos que son muy útiles, pero que a la vez implican riesgos, como por ejemplo el acoso escolar. Empieza a darse en dinámicas de exclusión, de inclusión, de exclusión. Empieza a haber un interés mucho mayor por lo social y hay una gran vulnerabilidad frente al bullying, justamente porque el niño empieza a vivir una serie de cambios emocionales y corporales sobre los que no se siente cómodo, y frente a ello cualquier comentario, crítica o descalificación puede producir un enorme malestar. Hay 5 razones por las que se produce conflicto en esta etapa, que es importante que veamos rápidamente y podemos detenernos quizá en la próxima sesión si ustedes lo requieren. El primer elemento tiene que ver con que los niños y niñas a esta edad requieren mayor independencia, quieren hacer mayor cantidad de cosas por sí solos, y esto les puede preocupar a los padres que sienten que sus hijos no están listos para lograrlo. En segundo lugar, las hormonas pueden provocar cambios en el estado de ánimo y esto puede ser interpretado por muchos padres como falta de respeto, y acá es importante cómo damos información a los padres para entender estos cambios. En tercer lugar, los niños y niñas comparten más tiempo con sus amigos y los padres y madres podrían no aprobarlo o sentirse desplazados y esto producir malestar. Una cuarta razón es que los niños están formando sus propias creencias. Podrían comenzar a tener diferencias de criterio con sus padres. Esto se va a profundizar en la adolescencia. En quinto lugar, que los papás y las mamás y los abuelos o cuidadores se preocupan por la seguridad de sus hijos e hijas, sobre todo ante estos nuevos riesgos y desafíos. Quiero dejar 2 cosas sobre la mesa para poder redondear lo que ha sido el tema de esta sesión de hoy. Si a un niño se le pega, regaña o grita por explorar, su cerebro hará menos conexiones y esto implica que el niño explorará menos y por ende aprenderá menos. El aprendizaje entonces quedará vinculado al dolor, el estrés, el miedo y la agresión. En cambio, si nosotros vinculamos los procesos de aprendizaje a lo que tiene que ver con el afecto, la información, el vínculo, seremos capaces de generar, por supuesto, niños y adolescentes con mayores herramientas para la vida. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora vuelvo a activar mi cámara. Y no sé si queda alguna duda, comentario que quieran que aclaremos en los minutos que nos quedan, entendiendo que hoy, bueno, por razones técnicas tuvimos un poquito menos de espacio. Sin embargo, les anticipo que tendremos una sesión adicional
sobre el tema de adolescencia, y en esta sesión de adolescencia muchos de los temas que hemos iniciado hoy en cuanto a la pubertad serán retomados. Abel, yo creo que esta relación que has hecho entre la experiencia de regaño, dolor y el aprendizaje, creo que hay un aspecto clave, ¿no? O sea, ¿cómo hemos aprendido nosotros? ¿Cómo nos satisface o no aprender? De ahí, ¿nos puedes decir algo? Sin duda, cuando aprendemos y vinculamos el proceso de aprendizaje con un deber, con una obligación, con una imposición, encontramos que los niños, si bien pueden responder a esta demanda, lo hacen con un menor interés, lo hacen inclusive pudiendo aplicar un menor potencial. Cuando el aprendizaje se vuelve placentero, cuando el aprendizaje se vuelve lúdico, no solo facilita su desarrollo, sino que además expande el potencial. Porque un niño que encuentra en el aprendizaje una experiencia lúdica, una experiencia placentera, es un niño que se expondrá voluntariamente y de forma sistemática a experiencias de vida que proporcionen aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que cuando el aprendizaje se vuelve un deber, el niño va a distanciarse tanto como pueda del hecho educativo. Y esto definitivamente es perjudicial. Quizá contrasentido para cómo hemos sido formados, pero con grandes oportunidades frente al futuro. Creo que si trabajamos el vínculo en la conexión justamente entre el docente y el estudiante, en ese espacio se produce un margen de oportunidad que facilita el aprendizaje. Dicho de otra manera, si trabajamos el vínculo, el aprendizaje casi viene por sí solo. Si prescindimos del vínculo, entonces habrá que hacer una labor titánica por parte de los niños y de los profesores para poder aprender. Bueno, yo creo que con lo que acabas de decir tenemos para una jornada de reflexión, esto del vínculo, ¿no? ¿Cómo podemos favorecer la relación con los niños y adolescentes para que ese vínculo sea promotor de calidez y de estructura? Y sobre Así, todo que ese vínculo sea promotor, o sea, esté en la base de los objetivos que pretendemos en la formación. así Bueno, es. nos falta una sesión más de adolescentes. Yo creo que, no sé si todos estarán de acuerdo, pero es una de las etapas más difíciles para generar disciplina. Y creo que será muy interesante la semana que viene ver cómo estos elementos siguen evolucionando y cómo nos puedes dar orientaciones para poder generar vínculos positivos con nuestros adolescentes. Seguramente así será. Y antes de cerrar, quiero compartir con ustedes una idea más. Lo único que es insustituible de la escuela y de la experiencia de la escuela es el vínculo. La pandemia nos enseñó que podemos aprender algunos contenidos a distancia, pero lo que nos cuesta más es conectar afectivamente a distancia. Entonces, tengamos presente que el vínculo es una gran herramienta y lo es para los niños, pero lo será todavía aún más con los adolescentes. Así que creo que para la próxima sesión tendremos mucho de qué hablar y espero, bueno, que podamos reflexionar y aportar elementos que les sean útiles en su contexto. Yo estoy muy agradecido con ustedes por su participación y bueno, ya nos vemos en la tercera sesión de este ciclo de webinars que estamos haciendo junto al Vice. Bueno, muchísimas gracias, Abel, a todos por su paciencia al comenzar esta sesión. Hemos sido retados hoy en paciencia y en capacidad de resolver,
A todos, muy buenos días, mediodías, tardes y noches. Y los esperamos la semana que viene en el mismo enlace de Zoom. Es el mismo enlace, ¿ok? Para todos, Ok. una feliz semana. Y Feliz hasta luego. día. Gracias a todos. Gracias, Y Isabel. hasta luego. Chao, cuídense Bye. mucho.